Hola, hoy es el día 32, que quiere decir que es el 2 de mayo, y toca hacer las capturas, las primeras capturas de este año. Esto quiere decir pues, que vamos a intentar coger a los padres de nuestras cajas nido. Y bueno, pues empezamos por la caja del nido 2, que son herrerillos. No sé si recordáis que venimos a ver la eclosión, a medir a los pollos. Y bueno, ahora no sé si lo estáis viendo, pero llevamos estos tubos de PVC que metemos en el tubo de la caja porque si estuviera la hembra dentro, pues nos viene muy bien tenerla ya cogida, sin tener que esperar a que caiga la trampa que la vamos a poner, ¿vale? Entonces, bueno, podéis ver que le he metido el tubillo este, y la manera de sacarla ahora es una pena que sea en este sitio porque aquí se sacan muy mal porque es muy pedregoso, entonces es un poco un rollo. Pues utilizamos esta red que lo que hacemos es, a mí por lo menos me gusta extenderla así en el suelo bien, poner la caja encima, cerramos aquí, ya voy a sacar el tubo, y ahora si hubiera alguien dentro de la caja pues saldría directamente a esta red. Voy a asomarme, si me permitís un segundito, a ver si hay alguien aquí. No. De hecho, no hay nadie. Ni siquiera hay pollos. Nos han depredado este nido. Pues nada, la primera captura del año, que yo que pensaba enseñarosla hoy. Bueno, es lo que tiene, son cosas del directo. Bueno, pues eso es todo por hoy. Esta es la caja 4. Hoy hemos dicho que es día 32, es decir, 2 de mayo. Lo que pasa es que nosotros contamos los días desde abril solo, y vamos a ver si han eclosionado en este nido de trepador. Esta es la hembra y de hecho hay pollitos, no sé si podéis verlo. Si sale, bueno, cuento por lo menos 2 pollitos. A4C creo que es la hembra, que tiene la anilla de PVC que les ponemos nosotros y a veces se les ve muy bien. A4C, un par de pollitos y A4C. No la voy a molestar, normalmente intento que salgan del nido, pero es que es verdad que hoy hace frío. Ha bajado la temperatura un montón y bueno, si puedo evitar sacarla del nido, pues eso que se lleva, ¿no? Buenos días, compañeros de campo. Gracias una vez más por uniros a mi trabajo de campo. Hoy vamos a hacer varias capturas, entre ellas la 11, que está aquí. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a utilizar un tubo como este. Vamos a ver si está la hembra dentro, porque si está dentro podemos meter este tubo por el agujero de la caja y ya cogerla. Entonces nos ahorramos un poquito de tiempo, porque no tendría que caer en la trampa. Entonces bueno, vamos a ver qué tal se nos da hoy. Mira, ¿veis? Este es el tubo que le hemos metido. Entonces si la hembra está dentro, que no puedo verlo realmente, pues ya la tenemos cogida. Lo que utilizamos es, para sacarlos, esta red, este tipo de redes, que vamos a colocar aquí en el suelo. Ahí va. La ponemos así. Mira, sí que creo que está. Así que genial. Ahora, en cuanto caiga la tapa, ¿ves? Sí que estaba, perfecto. Vale. Está aquí y no está anillada. Genial, o sea, es una hembra nueva. La sacamos de la red. ¿Veis? Ahora os la enseño mejor cuando la procese. La vamos a anillar, a medir y a pesar. Y bueno, ahora de momento la metemos en una bolsita, porque es la manera de transportarlos para que no se estresen. Van aquí tapaditos,
sin que les molestemos mucho. Y ahora os cuento. Vamos a procesar la hembra de trepador que acabamos de coger. Yo cuando nos pilla así al lado del coche, prefiero hacerlo desde el coche porque así no tengo que andar sentándome en el suelo y esas cosas. Entonces, vamos a ver. Esta es la hembra de trepador. Vamos a ponerle una anilla que ya he preparado aquí. Que ya he preparado. Las hembras las anillamos casi siempre en la pata derecha, o siempre intentamos hacer eso. Ya he anotado la anilla que le voy a poner en el cuaderno para no tener que estar con ella en la mano demasiado tiempo. Y además le ponemos una anilla de PVC, que es esta, porque se leen muy bien. Si alguna vez no cogemos a estos individuos, se lee bastante bien desde lejos. Con ponerles un vídeo nos vale para identificarlo. Ahora vamos a medirle el tarso, que es este hueso, porque el tarso nos indica el tamaño en general de la ave. 18,70. 18,70. Luego el ala, que tengo aquí la regla, porque la llevo para medir nidos, la llevo encima. La regla del ala, que tiene un topecito arriba, como podéis ver, para ponerle en el, entre comillas, hombro, porque no es el hombro, ¿vale? Sería la muñeca realmente. Y esta mide 77, que es una medida de desarrollo, la longitud del ala. Y nada, ahora sería pesarla y dejarla salir, pero bueno, la podemos mirar también la edad con las plumas cobertoras, cuando son muy distintas estas a estas, como veis que son un poco más marrones en este caso, eso significa que es una hembra que está en su primer año de vida. Vale, entonces ponemos aquí en el cuaderno un año. Y bueno, no parece estar mudando todavía, es una cosa que miramos más adelante. Bueno, la pesamos aquí, en lo que yo le llamo el cubo de la vergüenza, porque estos no tanto, pero los herrerillos cuando los metes aquí patalean mucho. Y es un poco, pues eso, vergonzosillo. 18,64 gramos. Y ya está, ya puede volar. 18,64. Bueno, vamos a ver si ha caído el macho. Creo que ya ha caído el macho porque los trepadores son un poco brutos y entonces se les suele oír caer y se les oye picar la caja intentando salir. Entonces, creo que ha caído. Está ahí. A ver. Sí, la trampa está cerrada. Y bueno, vamos a por él. Sería estupendo que realmente estuviera aquí. A veces tiran la trampa desde fuera, pero bueno, yo creo que está. Entonces, bueno, cerraríamos la captura en 10 minutillos. Así que genial. Perdón. Vamos allá. Le ponemos la red y abrimos. Eso es. Perfecto. Vamos a ver quién eres. Está anillado como pollo. Genial, o sea que seguramente sea un macho que ha nacido aquí en nuestro valle. Lo hemos anillado de pollito, así que tenemos que ponerle la anilla de PVC, la de adulto. Muy bien, pues ahora os lo enseño para medir y pesar. Bueno, pues ya estamos preparados para anillar a este trepador. He sacado la anilla de PVC que nos hace falta, le he puesto ya en los alicates y he tomado nota de la anilla. He puesto la hora a la que le hemos cogido, que puede también ser interesante. Y vamos allá. Hay una cosa que no os he dicho con las hembras, pero que quizás podéis dar para atrás para verlo, y es que este color del flanco, ¿le veis? El lateral se llama flanco. En los machos es muy marrón y en las hembras es un marrón mucho más clarito. Y esto se puede ver ya cuando los vamos a anillar a día 15 ya se puede ver. Entonces ya les tenemos anillados en la izquierda los machos y en la derecha las hembras, aunque sean pollitos.
Y lo único que no llevan pues es la anilla de PVC, que no se le ponen de pollos, se pone cuando se cogen en adultos. Vale. Esta se pone aquí. La agarro con los dedos y deslizo el alicate para sacarlo. Vale, pues ya está. Tiene la anilla ya de mayor. Vamos a medir el tarso, que recordar es una medida de tamaño. Es como si a nosotros nos midieran un poco, pues me imagino que el fémur o algo así. Puedes decir cómo de alta es una persona más o menos con la medida de su fémur. 19,10 milímetros. El ala igual. ¡Ah! ¡Ostras! Cómo pincha. Me ha pillado justo una zona en la que tengo una heridita en el dedo gordo. Y tienen las uñas bien afiladas, porque los trepadores se descuelgan por el tronco de los árboles. Entonces tienen unas uñas bastante afiladas. 80 y... puede ser, 84. A ver. Parece pequeño. Ahora. Ah, eso es. Eso me cuadra un poco más. Es grande, ¿eh? Bueno, vamos a leerle la anilla, que es lo primero que tenía que haber hecho, pero como le he puesto la de PVC, se me ha ido totalmente. 215, o sea, 20015, 215, 452, 452. Pues ahora podemos mirar quién es en el fichero que tenemos, aunque todavía no lo tengo aquí, entonces no lo sabemos. Mira, podéis ver estas cobertoras que no tienen tanto contraste como la tenían en la hembra, las de este lado con estas, ¿vale? Así que yo creo que este es un macho adulto, aunque en trepadores no funciona tan bien como en herrerillos y carboneros. En herrerillos y carboneros se ve súper bien. Y nada más, pesarlo y a volar. Venga, Dios, tiene un pico muy largo, ¿lo habéis visto? Quieto, 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 que te veo. 19,07 y a volar. Soy una caja 14 y ya puse la trampa y han pasado 10 minutillos y me parece que he cogido algo. Porque bueno, la trampa está cerrada y hay ruido dentro, o sea que aquí hay alguien. Abrimos la puerta dentro de la red y vamos allá. Ahí está. Perfecto. Nos aseguramos que no haya nadie porque a veces entran los dos seguidos. Entonces entra uno y luego entra el otro y entran a la vez. Entonces coges a los dos pájaros de un tiro, que estaría súper bien. Sin embargo, bueno, esta trampa tiene un imán. Anda, es un individuo nuevo. No sé si lo apreciáis. Y está sin anillar. Vale, y es la hembra. Así que me la voy a llevar a procesar al coche y ahora os lo enseño. Vamos a procesar la hembra de la caja 14 que hemos cogido. Y si recordáis, pues estaba sin anillar, así que le vamos a poner una anilla en la pata derecha, porque las hembras las anillamos siempre en la pata derecha y a los machos en la izquierda. Así se ve fácilmente si es el macho o la hembra. Le vamos a poner también la anilla de PVC, que ya la tenemos preparada, y ya hemos apuntado en el cuaderno qué anillas son. Z93 es esta chica. Hoy vamos a hacer una cosa que creo que no os he enseñado antes, que es medir el color, que lo hacemos con este aparato, que es un espectrofotómetro, y medimos el azul de la cabeza, así, porque reflejan el ultravioleta también, que nosotros no somos capaces de ver, y luego medimos el amarillo del costado, que es un poquito más un color estructural que pueden obtener de la dieta, que bueno, pues nos puede decir cosillas en cuanto a diferencias entre individuos. Vamos a ver, como siempre medimos el tarso, ya sabéis, que es una medida de tamaño del ave. Vamos a ver que lo veamos bien. 16,35 milímetros. La vamos a medir también el ala, que ya sabéis también, es una medida de desarrollo. 60. Bueno, es más interesante verlo en pollos porque
Se pueden ver diferencias entre hermanos dentro del mismo nido, o diferencia entre nidos en distintas fechas o en las mismas fechas. Así podemos mirar con las cobertoras de las primarias y las cobertoras de las secundarias, si no tienen ninguna diferencia, como es el caso ahora, que son del mismo color azul, significa que es una hembra que tiene más de un año de vida. Entonces nosotros aquí indicamos que es una hembra mayor, entre comillas, y que no está mudando. Y ahora la vamos a pesar. 9,81 gramos. Y la soltamos. Hemos cogido al otro individuo. Así que os voy a enseñar un poquito cómo hacemos esto, porque aparte de sacar al individuo, si recordáis, no sé si os lo he enseñado alguna vez, estamos también participando en un proyecto europeo. Sí que os lo he enseñado. Y si recordáis, hicimos unas fotos cuando eclosionaron los pollos para ver si los nidos tenían plantas aromáticas. Y eso pues lo vamos a repetir ahora, en el día de captura, con los pollos con 8 días de vida, prácticamente. Esos son los días en los que capturamos. Aunque podemos adelantar un día, atrasar intentamos no atrasar, porque cuando los pollos se hacen más grandes nos tiran la trampa a ellos, cuando piden comida. A ver, hijo, ¿quién eres tú? Bueno, pues tenemos un individuo totalmente nuevo. Este le vamos a tener que poner tanto la anilla de PVC como la de metal. Bueno, creo que este año estamos cogiendo bastantes individuos nuevos y bastantes individuos jóvenes. Es posible que esté habiendo un poco una regeneración de la genética. Bueno, normalmente para hacer la foto y pesar y eso, suelo traer el cuaderno, porque los pesamos con su página abierta, que tiene ya el número de la caja, y entonces pues ya va identificada la foto de esa manera, ¿no? Pero bueno, ahora como tengo el cuaderno en el coche con las capturas y eso, lo que voy a hacer es pesarlo sobre la tapa, y voy a escribir en la tapa, que siempre llevo un rotulador encima, y le voy a escribir en la tapa la caja, que es la 14. Esto ellos no lo ven porque queda debajo de del nido. Me voy a poner así para hacerle un poco de sombra, que luego si no en la foto se ve muy mal con el sol. Sacamos el nido. Mira, los padres cuando se ponen un poco nerviosos a veces tapan a los pollos. Y ahora os enseño a los pollitos, no os preocupéis, que son un poco más adorables que antes. Ay, que se vea bien la caja. Vale. Este nido ahora mismo en particular no tiene aromáticas, por lo que parece. Voy a volver a meterlo y ahora voy a sacar a los pollos y los vamos a contar también. Es importante ver de los pollos que había cuántos han sobrevivido hasta este día, y luego cuando vengamos a anillarlos, que los anillamos cuando tienen 13 días de vida, vemos quiénes van, entre comillas, muriendo, quedando, pobrecitos. Vale, no queda nadie en el nido. Pues este es un pollito un poco pequeño. Este tiene alguna papeleta para no para no llegar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A la caja. 7 pollitos para la caja 14. Foto hecha, sin aromáticas. Y padres cogidos. Perfecto. Vamos a procesar el macho de la caja 14. A ver quién es. Venga, ven. Uy, me acaba de picar. No me piques. Si esto es fácil, sencillo y para toda la familia. No estaba segura, como también estoy capturando en la caja 15 y en la 83, no estaba segura de si estaba anillado o no. Entonces, no me acordaba. No tenía ninguna anilla, así que vamos a ponérselas todas. Justo la anilla anterior se la hemos puesto a su hembra. Son los dos extranjeros. Y en el otro lado vamos a poner Z94, en la pata derecha. Entonces esta, que es la de metal, como es el macho, va a ir en la pata izquierda. Es que así cuando los vemos en los vídeos es muy fácil saber quién es quién. Y antes de ponerle la de PVC le voy a medir el tarso, porque es más fácil medirle el tarso sin tener la anilla de por medio.
A ver. Estos bichos están peludillos en las patas. Ay. 16,86. Me está dando la sensación de que los individuos que son de fuera, los que les tenemos que anillar enteros, son más grandes, en general. A ver, vamos a medirle la longitud de la ala, el color, que no se nos olvide, ¿eh? 61. Sin embargo, ves, el ala no es tan diferente, pero el tarso sí que me da la sensación. Voy a ir encendiendo el espectrofotómetro. Mira, este individuo sí que se ve, a ver si podéis verlo. Sí que se ve que tiene diferente color de las plumas entre estas, que son las cobertoras de las primarias, y entre estas, que son las cobertoras de las secundarias. ¿Veis que tienen un color como más apagado, más marrón en este lado? Esto significa que este individuo nació el año pasado, ¿vale? Está en su primer año de vida. Y esto es interesante porque cuando cogemos individuos de fuera, cuando son de un año de vida, sabemos exactamente la edad que van a tener. Sin embargo, si los cogemos ya adultos, no podemos saber nunca la edad que realmente tienen. A ver, ¿qué medidas tocan del espectro? Bueno, el espectro está calibrando. Cada vez que se apaga hay que hacerle la calibración en blanco. Entonces tiene aquí el color blanco estándar, que es el que calibra. Y a este le tocan las medidas 13 y 14. Vamos a medirle el ultravioleta. Y el amarillo. Mira, ¿ves? Este individuo es un poquito menos amarillo que el anterior que hemos medido. Vale. Y nada, pesar y soltar. Es todo lo que les queda. Vamos allá. No me piques. ¿Por qué me picas tanto? No seas malo. Venga. 8,96. Un poco flojito. Allá va. Bueno, pues eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho el día, que hayáis disfrutado del vídeo y de acompañarme una vez más. Si queréis estar al tanto de lo que voy sacando, suscribíos al canal, darle a like, ponerme en los comentarios sugerencias, lo que os ha parecido, si tenéis preguntas, lo que queráis. Y nos vemos en la próxima.